Saludos, mi nombre es Kiara McGrath y es un placer para mí darle la bienvenida al curso de Inteligencia Artificial en Radiología. En esta sesión discutiremos la economía y la ética de la IA en radiología. En esta diapositiva podemos ver las divulgaciones relevantes para esta presentación. En esta sesión discutiremos la ética y el impacto económico de la inteligencia artificial en la práctica médica. Cubriremos algunas de las opciones sobre cómo se puede integrar la IA en la práctica clínica. Discutiremos cómo incorporar herramientas de IA en la práctica clínica y cerraremos nuestra discusión con una breve descripción de la ética de la IA en el cuidado de la salud. Ha habido un crecimiento rápido de la industria de la inteligencia artificial en la práctica médica durante la última década y se espera que el campo experimente un crecimiento aún más rápido en la próxima década. Se espera que la radiología sea una de las especialidades más afectadas y existen varias razones para ello. Algunas de las razones incluyen un alfabetismo general de alta tecnología dentro de la especialidad, que la radiología tiene un alto nivel de integración con la tecnología del cuidado de la salud. Otro factor es la relación intrínseca de la radiología con la tecnología de información, lo que significa que los departamentos de radiología son los primeros en manejar las nuevas tecnologías y manejar los problemas tecnológicos cuando surgen. Otro factor de la radiología que la hace adecuada para la implementación de la IA es los múltiples pasos que están envueltos en el ciclo de un examen de radiología. Cada paso desde que el proveedor realiza el pedido de radiología, desde que se programa el paciente para el examen, hasta que se adquieren las imágenes, hasta la interpretación de las imágenes y en última instancia la publicación del informe final y que el paciente reciba el tratamiento adecuado, son todos pasos que podrían ser correctos para la integración y optimización de la IA. En la investigación y publicación, radiología y patología representan la gran mayoría de publicaciones de inteligencia artificial relacionadas al cuidado de la salud. Sin embargo, la radiología es la fuerza dominante en el mercado de la IA, con más de 200 aplicaciones aprobadas por FDA y más del 70% de la cuota de mercado de IA en el campo de la salud relacionada con radiología e imágenes médicas. Entonces, cuando hablamos del rápido crecimiento de la industria de la IA para el cuidado de la salud, pongámosle algunas cifras. Se prevé que para el 2025 la industria de la IA relacionada a la salud estará valorada en 15.000 millones de dólares y para 2030 esta evaluación se duplicará hasta alcanzar los 30.000 millones de dólares, con algunas estimaciones llegando hasta 100.000 millones de dólares. Es por esta razón que hemos visto una inversión sustancial proveniente de grandes industrias tradicionales de fabricación de atención médica, imágenes de dispositivos médicos y grupos hospitalarios. Algunos de los grandes inversores son GE, Philips, Siemens, Boston Scientific y otros actores tradicionales en el mercado de dispositivos médicos. También hemos visto un interés sustancial en la inversión del sector tecnológico y de industrias que normalmente no están involucradas en la atención médica. Estos incluyen Google, Apple, Amazon y Microsoft, quienes han presentado todos inversiones multimillonarias que oscilan entre cientos de millones y miles de millones de dólares en el sector de la IA para el cuidado de la salud. Específicamente en el campo de la IA en radiología, una de las mayores empresas fue valorada recientemente en 250 millones de dólares en 2022. Se puede ver que la trayectoria de crecimiento en esta industria es sustancial y considerando que la radiología será uno de los campos con mayor inversión, esto va a tener un impacto sustancial económico en el campo de la radiología. Entonces, con todo esto en mente, ¿cómo es posible que la IA tenga un impacto económico en la práctica de la radiología? A medida que la inteligencia artificial iba ganando importancia y después de algunos avances, las técnicas de aprendizaje automático y el poder computacional a mediados de la década del 2000, parecía que el futuro de la IA llegaría antes de lo que todos pensábamos. Fue proyectado por numerosos expertos, tanto dentro como fuera del ámbito sanitario, que los días del radiólogo humano se habían terminado. Muy pronto el sistema hospitalario podría reemplazar a su radiólogo humano con máquinas de inteligencia artificial que funcionen de forma autónoma y realicen el trabajo tan bien o mejor, y nunca necesitarían un descanso. Entonces, el impacto económico de la IA provendrá de un sistema hospitalario capaz de reducir el personal y reemplazar sus radiólogos. Entonces, si la IA no tendrá un impacto económico reduciendo las necesidades de personal y reemplazando a los radiólogos humanos, ¿cómo es que la IA hará su impacto económico? La IA puede funcionar para aumentar la eficiencia, principalmente en el tiempo de escaneo e interpretación. Muchos de estos pasos en los que la IA puede participar se considerarían upstream, lo que significa que ocurren antes de que se pueda interpretar un examen. Un ejemplo de esto es un algoritmo de reconstrucción de aprendizaje profundo, o DLR, que puede disminuir la cantidad de tiempo necesario para generar una imagen de calidad diagnóstica en un examen como una resonancia magnética.
Esto aumentaría la eficiencia del departamento y permitiría escanear a más pacientes por día, aumentando así el volumen y aumentando los ingresos. Además de aquellos que pueden disminuir el tiempo de examen, esta aplicación también puede incluir pasos de optimización como un chatbot que puede ayudar a los proveedores con las órdenes al solicitar el estudio correcto para que no tengan que llamar a la sala de lectura e interrumpir el flujo de trabajo. También podría incluir un algoritmo de programación que pueda minimizar las ausencias o no-shows en la práctica y ayudar a llenar estas ausencias si ocurren. La IA también puede ampliar la función de diagnóstico, permitiendo a los radiólogos realizar tareas que antes no podían realizar. Un área que es particularmente común en el mundo de la investigación de la IA es la radiómica, que es una técnica avanzada de IA que puede utilizar la extracción de características y el reconocimiento de patrones para ver más allá del ojo humano y determinar datos patológicos de tumores, así como otras tareas mediante imágenes solamente. Esta técnica en particular no ha alcanzado la madurez clínica y en este punto se limita a la investigación y los casos de uso debido a las dificultades y la generalización de las aplicaciones. Pero hay servicios que pueden proporcionarse mediante aplicaciones aumentadas con IA que aumentan la utilidad de las imágenes. Estas incluyen aplicaciones de reconstrucción que pueden ayudar en la planificación quirúrgica o radiológica. Otras aplicaciones pueden generar informes automatizados sobre el contenido de hierro y grasa en el hígado, así como otros que amplían el rol de diagnóstico o brindan servicios que formalmente no podían brindarse. Aunque esto no necesariamente tiene un impacto directo en los ingresos, la IA puede tener implicaciones en el cuidado de los pacientes y de su seguridad. En última instancia, esto podría tener una implicación médica legal, pero también debe incluirse al determinar el valor clínico de una aplicación. Cabe señalar que los códigos CPT tradicionales para la IA más la interpretación de un radiólogo humano son relativamente raros. Este modelo se utilizó en imágenes mamarias como un CAD más interpretación de usuario humano para mamografía, donde el CAD funcionaba esencialmente como un segundo lector. Y hay algunos códigos CPT muy específicos relacionados con la IA para personas con fracturas, densidad del tejido, algunos para la caracterización de tejido por ultrasonido, etc. Pero son muy específicos y relativamente raros. Los códigos CPT son poco comunes y no cubren la amplitud de las aplicaciones de IA en radiología. La mayoría de las veces determinar el valor económico o el retorno de la inversión requiere un análisis más específico y la inclusión de retornos blandos, además de retornos duros de la inversión. Gran parte del valor que genera la IA es secundario para aumentar la eficiencia y la productividad en el departamento de radiología. Entonces, hablemos de cómo se puede calcular el retorno de la inversión para una aplicación de IA. Este proceso debe comenzar entendiendo qué necesita que haga la aplicación y asegurándose de que la aplicación aborde una pregunta clínicamente relevante. Puedes empezar preguntándote a ti mismo, ¿cuál es la pregunta que buscas responder y el problema que intentas resolver? Algunas aplicaciones de IA están más orientadas a una práctica de radiología general y funcionarán en tipos de exámenes de gran volumen y alta agudeza, mientras que otros pueden ser más especializados y pueden estar relacionados con un único examen de especialidad en una única modalidad. Estas aplicaciones, que funcionarían en un volumen menor y en exámenes de alta especialidad, se utilizarían menos y se podría considerar que tienen un impacto clínico general menor. Sin embargo, estas herramientas de menor impacto clínico aún pueden tener un valor significativo. Si ahorran tiempo en interpretación, ahorran tiempo en procesamiento de imágenes y si pueden agregar valor a los proveedores remitentes brindándoles un servicio que la práctica de radiología quizás aún no brinde. También pueden ser útiles para ayudar a los radiólogos a mejorar su interpretación de exámenes altamente especializados, especialmente si se trata de un examen especializado que el grupo no tiene tanta experiencia, como resonancias magnéticas de próstata o imágenes con tensor de difusión. Hablando de los proveedores referentes, puede resultar útil al considerar invertir en una aplicación de IA, colaborar con sus proveedores remitentes y otros proveedores en su sistema hospitalario para determinar si este tipo de servicio sería relevante o de valor para ellos. Con algunas de las herramientas de alta agudez de gran volumen, por ejemplo, puede ser más fácil justificar la inversión si una mayor precisión diagnóstica o un menor tiempo de respuesta para un estudio en particular pudieran tener un impacto en la atención al paciente. Como ejemplo, si estuviéramos considerando una aplicación de oclusión de vasos grandes que podría disminuir el tiempo de respuesta y la interpretación del examen y también alertar potencialmente al departamento de emergencias y al equipo de neurología intervencionista para el triage de estos pacientes para trombectomía. Esta podría ser una oportunidad para una inversión multidisciplinaria y podría ayudar a justificar esta compra.
Después de asegurarse de que la solicitud abordará una pregunta clínicamente relevante, primero podemos comenzar el cálculo del retorno de la inversión considerando el costo de la implementación. Esto comenzará por el costo de la aplicación en sí. Reconocer que existen diferentes tipos de pagos según su utilización, lo que comúnmente se denomina modelo de clic en papel. Además del costo monetario de la propia aplicación, también es importante considerar el costo de la integración y la gestión, no solo en términos de dinero, sino también en términos de tiempo y de personal. También se debe determinar quién será responsable del pago, si esto recaerá enteramente en el departamento de radiología o si será algo que pueda ser respaldado por el sistema hospitalario o si puede haber costos compartidos o apoyo entre algunas de las partes interesadas como costos compartidos entre un grupo de radiología y un grupo de neumología para una aplicación que detecta nódulos pulmonares y alerta a los pacientes para continuación del cuidado médico. Se debe prestar especial atención al nivel de soporte de tecnología informativa al determinar los costos potenciales, ya que puede ser un costo oculto sustancial y una barrera sustancial que puede no ser evidente para la práctica hasta que comience el proceso de integración. Este concepto se llama preparación para la IA y se refiere a la revisión sistemática que se realiza para garantizar que el hardware, el software y el soporte de tecnología informática interno de una práctica estén listos y sean capaces de manejar la integración de una aplicación de IA. Algunos de los costos que se pueden encontrar aquí pueden incluir actualizaciones de los escáneres, actualizaciones de los sistemas PAC y la contratación de nuevo personal de tecnología informática para manejar los problemas de rendimiento en el sitio con la nueva IA. También es importante en esta sección considerar la cantidad de soporte del proveedor que estará disponible y garantizar que la aplicación continúe funcionando correctamente. Después de determinar el costo, la práctica debe calcular cómo evaluarán el valor. Este cálculo debe incluir retornos más discretos y mensurables, así como los llamados retornos blandos que podrían no tener un valor monetario definitivo. El tiempo de recuperación es el tiempo que lleva a recuperar la inversión. Para servicios facturables que tienen un código CPT asociado, estos son mucho más sencillos de calcular. Otros rendimientos, como la reducción del tiempo de respuesta y del tiempo de examen, también se pueden utilizar para calcular el valor en términos de productividad del radiólogo, es decir, el total de exploraciones leídas por radiólogo por día y un aumento en los exámenes realizados por día. Los retornos suaves pueden ser más subjetivos y requerir comentarios del radiólogo para determinar si sienten que la aplicación de IA está aumentando su eficiencia, aumentando su calidad de vida, y si los proveedores y pacientes remitentes están satisfechos con los servicios mejorados por IA. Por lo tanto, en resumen, el cálculo del retorno de la inversión para una aplicación clínica de IA debe comenzar con la determinación del costo de la aplicación, con especial consideración del costo de la aplicación en sí, el tiempo y el personal necesarios para la integración y el mantenimiento, y la preparación general para la IA de su práctica, y también el valor que agregará la aplicación, incluidos no solo retornos monetarios como servicios facturables, mayor productividad y volumen, sino también retornos suaves como radiólogos y proveedores remitentes y satisfacción del paciente. Para comprender mejor el costo de las aplicaciones de IA, hablemos un poco más sobre los modelos de pago. Aquí tenemos algunos de los esquemas de pago más comunes para aplicaciones de IA, incluido el modelo de compra única, el modelo de suscripción anual y el pago por uso, que comúnmente se conoce como modelo de pay-per-click, y la IA integrado en sistemas de nuevos equipos. El modelo de costo es donde la práctica compra una aplicación y después de pagar el precio de etiqueta se realiza el pago. Este modelo en la IA es relativamente poco común, en su mayoría secundario a la cantidad de mantenimiento que se requiere en estos productos de software avanzado y las actualizaciones de rutina que requieren desarrollo de investigación continua y horas de personal por parte del proveedor de IA. Incluso para aplicaciones que en teoría son modelos de compra única, es posible que en el futuro haya actualizaciones de pago e incluso que deban ser reemplazados por una nueva versión. El modelo más común en IA es el modelo basado en suscripción, que puede incluir una tarifa de instalación, pero luego es un costo recurrente que corresponde a la práctica siempre y cuando utilicen la aplicación. Este modelo se utiliza con mayor frecuencia para exámenes de gran volumen, para aplicaciones que manejan exámenes de gran volumen y aquellas que están siempre activas o ejecutándose en segundo plano. Un modelo de pago per clic es aquel que se puede utilizar para herramientas de menor volumen donde la aplicación solo le cobra a la práctica cuando la aplicación está en uso.
Esto podría usarse por una herramienta especializada como una que funciona en un tipo de examen muy específico o uno que brinda un servicio específico para un proveedor de referencia específico, como una herramienta que automatiza y calcula la carga tumoral. Esto solo se utiliza para pacientes oncológicos y con pacientes particulares. La IA también está siendo integrada en la generación actual y la próxima generación de hardware de radiología con nuevos escáneres de resonancia magnética y escáneres PET que anuncian que están integrados con algoritmos de reconstrucción de aprendizaje profundo y puede proporcionar imágenes de calidad diagnóstica con un menor tiempo de examen o puede proporcionar 3 pruebas de calidad de las imágenes en un escáner de 1.5 Tesla o menos. No hay ningún costo directo por la integración de esta aplicación de IA, ya que está incluida en el costo del nuevo escáner. Hemos mencionado varias veces la integración de una aplicación clínica de IA y el costo de la integración y los requisitos de software y hardware para la IA. Entonces veamos algunas de las diferentes formas en que las aplicaciones de IA se pueden integrar en su flujo de trabajo y en su sistema de PACS. Las 3 formas principales en que esto se hace es a través de una integración de PACS directa, un servicio basado en la nube o un número de estaciones de trabajo independiente limitado. Cada una de estas estrategias tiene sus propios beneficios y desventajas que discutiremos en las siguientes diapositivas. La integración directa de la IA con un sistema de PACS de una práctica suele ser la estrategia más accesible para el cliente para la integración de la IA. En teoría, esto permitirá un tiempo de procesamiento más rápido, dado que los datos de imágenes no se mueven a un sitio diferente, y considerando el tamaño de estos archivos de datos de imágenes, esta puede ser una tarea sustancial. Esto también tiene beneficios en materia de seguridad de los datos, considerando que no existe exposición adicional de datos de salud privados y todas las funciones de las aplicaciones se ejecutan internamente. Del lado del vendedor, sin embargo, esto puede ser un desafío debido a la amplia variedad de sistemas PACS y la variedad de sistemas de PACS entre las prácticas de radiología. Básicamente, esto requeriría que el proveedor adoptara un enfoque personalizado para cada cliente, lo cual sería agotador y consumiría mucho tiempo de su parte y también limitaría su capacidad para brindarle apoyo de IT, ya que habría diferencias sustanciales en el producto de un cliente a otro. Otra opción es un sistema basado en la nube, en el que las imágenes se exportan de forma anónima al servidor en la nube del proveedor. Luego se ejecuta el algoritmo, la información se vuelve a identificar y se envía de regreso a la práctica de radiología. Esta estrategia es mucho más cómoda para los proveedores y proporciona un sistema mucho más uniforme y manejable para el proveedor. Y también puede permitir que los proveedores admitan e incorporen múltiples tipos diferentes de algoritmos en el mismo servidor. Este modelo, sin embargo, tiene un mayor potencial de exposición de los datos del paciente y requiere una evaluación sólida de los sistemas de seguridad de la información y técnicas de anonimización del proveedor, así como una evaluación de sus propias prácticas de seguridad de la información para garantizar que la aplicación cumpla y funcione dentro de sus propias regulaciones. Una estación de trabajo independiente es aquella que se ejecuta en el sitio para la práctica de radiología y puede realizar su tarea utilizando un número limitado de licencias mientras mantiene toda la información de los datos en el sitio. Esta estrategia limita la exposición de los datos y es muy adecuada para exámenes altamente especializados, pero puede convertirse en un cuello de botella en el flujo de trabajo. Si más usuarios desean utilizar la estación de trabajo o si hay un volumen particularmente alto del tipo de examen en cualquiera de ellas en un momento dado. Terminaremos esta sesión con una discusión sobre la ética de la IA en la radiología. La IA en radiología es una superposición de las industrias de la tecnología y del cuidado de la salud, por lo que no debería sorprender que las consideraciones éticas de la IA en radiología reflejan esas de la medicina y la tecnología. 3 áreas claves de la ética de la IA en radiología son el sesgo implícito en la IA, diversidad e investigación inadecuadas y capacitación en algoritmos y problemas de acceso equitativo y disparidades en la salud. Hay un dicho en la IA que dice que un algoritmo es tan bueno como sus datos. Y en este contexto, esto se puede ampliar para decir que los datos sesgados dan como resultado un algoritmo sesgado. Esto no significa necesariamente que los desarrolladores de una aplicación estén entrenando intencionalmente su algoritmo para reflejar sus propios prejuicios, pero esos sesgos implícitos o inconscientes de los desarrolladores o incluso de los sistemas de salud en los que se entrenan los algoritmos pueden resultar en que un algoritmo aprenda y perpetúe el sesgo que se refleja en estos sistemas en su desempeño. Un ejemplo notable del mundo empresarial fue una aplicación que fue entrenada para identificar candidatos que serían adecuados para un puesto ejecutivo en una gran corporación.
El algoritmo fue entrenado en base a las características de los ejecutivos exitosos dentro de esa corporación y aprendió a seleccionar solicitudes que reflejaran esas características. Un efecto secundario involuntario de esto fue que favoreció desproporcionadamente a los solicitantes hombres y blancos sobre las mujeres y las personas de color. Esto no fue un resultado intencional de los desarrolladores, sino porque los datos con los que se entrenó la aplicación estaban sesgados, es decir, un número desproporcionado de ejecutivos de esta corporación eran blancos y hombres. La solicitud fue capacitada en estas características y aprendió a favorecer estas características y posteriormente se prejuzgó contra otros solicitantes. La diversidad es una formación sumamente importante en el proceso de entrenamiento de un algoritmo. Esto es para garantizar que un algoritmo vea suficiente variedad de datos en términos de población de pacientes, variabilidad geográfica, calidad de imagen, entre otras cosas, para que sea capaz de manejar una amplia variedad de datos una vez que llegue al despliegue clínico. Las aplicaciones que no están entrenadas con datos suficientemente diversos pueden tener un rendimiento deficiente en poblaciones de pacientes a las que no han estado expuestas o a las que han tenido una exposición muy limitada. Un ejemplo notable de esto proviene del método tradicional para clasificar la edad ósea. La medición que se utiliza comúnmente en las prácticas de radiología pediátrica pasa por alto notoriamente a los niños de descendencia africana. Este es un sesgo bien conocido secundario a los datos de entrenamiento, ya que los datos provienen de una región específica de los Estados Unidos y una población de pacientes específica. También es importante garantizar la diversidad en el equipo de investigación y desarrollo, así como en los consejos asesores y asociaciones gobernantes de la IA. Esto puede ayudar a mitigar los problemas de sesgo en las primeras etapas de planificación al proporcionar una diversidad más amplia de perspectiva al equipo de desarrollo. También es probable que no pase mucho tiempo antes de que los servicios y la asistencia de IA se conviertan en el estándar de atención. Y cuando se produzcan estos avances clínicos, es importante abogar por un acceso equitativo para que estos avances puedan servir para disminuir las disparidades de salud en lugar de profundizarlas. El manejo de los datos de los pacientes y la explicabilidad de la IA son dos consideraciones éticas más específicas para la integración clínica de la IA. Para aplicaciones que manejan información del paciente, hay consideraciones para la privacidad del paciente, la propiedad de la información de salud privada y el uso de imágenes de pacientes, así como el consentimiento para el uso de datos de imágenes del paciente. El consentimiento del paciente es una consideración tanto para la investigación como para el desarrollo de la IA, y también está convirtiéndose en una consideración para el uso clínico de la IA. Varias sociedades profesionales y grupos asesores han recomendado directrices que exigirían la divulgación a los pacientes y su consentimiento para el uso de la IA en su cuidado médico. Estas pautas incluyen la divulgación de para qué se utiliza la herramienta de IA, el nombre del proveedor de IA, así como la versión del software y otros detalles del producto que el paciente podría utilizar para tomar una decisión informada sobre su atención médica e investigar el producto de IA de forma independiente. Aunque todavía estas regulaciones no están vigentes, no es difícil imaginar que leyes y directrices como estas puedan existir en un futuro próximo. Es importante ser consciente del nivel variable de riesgo entre los diferentes tipos de estrategias de implementación de IA. El mayor riesgo proviene de aplicaciones que manejan datos de pacientes fuera del sitio. Las prácticas deben ser conscientes de dónde recaería la responsabilidad por violaciones de datos y resultados adversos. La explicabilidad de las aplicaciones de IA es la capacidad de un usuario humano de comprender cómo llega la IA a su decisión. En la atención médica, esto es especialmente importante ya que la IA podría indicar al equipo de atención médica un diagnóstico de alto riesgo con consecuencias de vida o muerte. Las funciones de IA explicables muestran a los usuarios cómo la IA toma esta decisión y pueden ayudarlo a determinar si aceptarán el resultado de la IA o si lo anularán como un falso positivo o un falso negativo. El uso adecuado de estas características de explicabilidad requiere capacitación del usuario y la comprensión del usuario de la IA. Y la capacidad de comprender cómo utilizar estos resultados significa que los usuarios finales, como el radiólogo y médicos, son responsables de garantizar que hayan recibido la formación adecuada mediante el uso de herramientas de IA. A medida que las aplicaciones de IA continúan madurando, creciendo en su alcance, es posible que haya aplicaciones de IA en la salud pública. Para esto habrá tanto oportunidades como amenazas.
La integración de la IA puede servir para mejorar la detección y el seguimiento de los pacientes, usando herramientas de procesamiento del lenguaje natural para resaltar exámenes que tienen hallazgos que requieren seguimiento, como masas mamarias o nódulos pulmonares, y alertando al paciente, así como a la clínica de seguimiento correspondiente, de que el paciente deberá presentarse para un examen adicional. También existen oportunidades para lo que se llama detección oportunista. Esto es donde una aplicación utiliza datos de imagen existentes para proporcionar información adicional al radiólogo y al proveedor que lo refiere. Un ejemplo de esto proviene de una aplicación de CT que estaría corriendo en un segundo plano y que podría segmentar automáticamente imágenes de un CT abdominopélvico, cual segmentaría la grasa visceral y proporcionaría un porcentaje de grasa y luego podría usarse para señalarle a un paciente si está en riesgo de sufrir síndrome metabólico o eventos cardiovasculares adversos. Este tipo de tarea no requeriría imágenes adicionales y agregaría otro servicio a la interpretación del radiólogo, simplemente ejecutándose en segundo plano y procesando la información que ya está presente en los datos de imágenes. La IA también puede servir para apoyar a los médicos en las regiones desatendidas y con pocos recursos al disminuir la carga de trabajo y clasificar los exámenes positivos. Un ejemplo de esto se puede ver con un algoritmo de radiografía de tórax que analiza los exámenes de radiografía de tórax realizados para la detección de tuberculosis que ha sido desplegado en Kenia, India y Vietnam. En esta área existe una importante discrepancia entre la necesidad de radiología y la capacidad de los radiólogos. Para ayudar a abordar esta escasez, esta aplicación semiautónoma se implementó para examinar las gráficas de tórax y eliminar las radiografías normales de la lista de trabajo, dejando solo los exámenes indeterminados o positivos para la interpretación del radiólogo. Es interesante considerar que no se ha implementado ninguna aplicación de IA con este nivel de automatización en Estados Unidos o en Europa, y probablemente se extraerán algunos puntos de aprendizaje interesantes de la experiencia en estos países con IA semiautónoma. Pero, aunque suenan interesantes estas oportunidades para la IA y la salud pública, también es importante recordar los riesgos potenciales. Las aplicaciones clínicas de IA deben monitorearse para detectar sesgos para que estas aplicaciones no refuercen ni profundicen las disparidades de salud existentes. La implementación de aplicaciones en una población en la que no estaban suficientemente capacitados puede resultar en un rendimiento degradado de la aplicación. Los productores mayores de investigaciones sobre IA se encuentran principalmente en Estados Unidos, Europa, China y Japón. Por lo tanto, se debe examinar el desempeño cuando las aplicaciones que se desarrollan en estas regiones se implementan por primera vez en nuevas poblaciones de pacientes a las que quizás no hayan estado expuestos durante su capacitación. Puede resultar extremadamente difícil detectar el sesgo del algoritmo y cabe señalar que puede producirse un sesgo del algoritmo no solo desde el momento del entrenamiento del algoritmo, pero que los algoritmos pueden aprender sus propios sesgos con el tiempo a medida que se exponen a nuevos datos y se vuelven a capacitar. Por lo tanto, es necesario fomentar el apoyo y la responsabilidad entre los desarrolladores de IA de los sistemas de salud y sus poblaciones de pacientes para proporcionar una detección más sólida del sesgo de los algoritmos. Como último ejemplo de los tipos de sesgos ocultos que pueden ocurrir en los algoritmos de IA, destaco aquí un artículo publicado en el 2022 que analiza una aplicación de inteligencia artificial que fue entrenada para reconocer la raza de los pacientes basándose en radiografías de tórax y musculoesqueléticas. Esta tarea es una que está totalmente más allá de la capacidad humana, pero este algoritmo tenía un rendimiento consistente y altamente preciso en comparación con sus contrapartes humanas. Aunque no es probable que esta información y el rendimiento de este algoritmo en sí mismos causen daño al paciente, plantea la pregunta de qué tipos de patrones puede aprender a detectar la aplicación de IA y qué tipo de sesgo la aplicación de la IA puede aprender a formar. Esto es algo que no se limita a esta aplicación de IA, pero el autor plantea la preocupación de que esto sea algo que potencialmente podría ser una característica y algo que podría aprenderse con otros tipos de aplicaciones que ya se encuentran en implementación clínica. Detectar el sesgo de los algoritmos ya es una tarea desafiante, pero este tipo de sesgo de algoritmo aprendido podría ser el más insidioso de todos, ya que se desarrolla a partir de información de imágenes que es esencialmente imperceptible para los usuarios humanos, y puede que sea imposible detectar este sesgo hasta que ya se haya producido el daño al paciente. Estas son las referencias utilizadas para desarrollar la presentación. Mi nombre es Kiara McGrath y gracias por escuchar.